El aroma a papel viejo y a cuero curtido era el único consuelo de Isabela Rojas. A sus 23 años, se refugiaba en el silencio de su pequeña estación de trabajo improvisada, donde la luz de una lámpara de escritorio iluminaba las delicadas venas de una portada de libro del siglo XIX. Sus manos, finas pero firmes, se movían con una pericia casi sagrada, aplicando una fina capa de adhesivo sobre el lomo gastado. Era una restauradora de historias olvidadas, una sanadora de pasados rotos. En ese ritual encontraba un orden que su propia vida le negaba. Cada libro reparado era una pequeña victoria contra el caos, un fragmento de belleza rescatado de la decadencia. Sin embargo, este santuario era un secreto, un acto de rebeldía nocturna contra la realidad que la esperaba al amanecer. Una existencia gris, monótona y construida sobre los escombros de los sueños de otra persona, los de su padre. Si quieres saber cómo el eco de un pasado destruido la empujará a enfrentar al hombre que le robó el futuro, mira hasta el final. Te invito a suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás viendo. Continuamos. Oficialmente, Isabela no era más que un número en un cubículo anónimo en el centro de Miami. Su título era Analista de Datos Junior, una etiqueta tan impersonal como las paredes de color beige que la rodeaban. Pasaba 8 horas al día, bajo la luz parpadeante de los tubos fluorescentes, con la mirada fija en hojas de cálculo que no significaban nada para ella. El zumbido constante de los aires acondicionados y el tecleo rítmico de sus colegas formaban la banda sonora de su rendición. Había abandonado su pasión, su verdadera vocación, por la pragmática necesidad de un salario estable, un seguro médico y la capacidad de pagar el alquiler del modesto apartamento en la pequeña Habana. Cada cheque de pago se sentía como una transacción en la que vendía fragmentos de su alma a cambio de una precaria seguridad, un sacrificio silencioso que nadie veía ni aplaudía. Su virginidad era la última fortaleza que le quedaba, un territorio inviolado en una vida invadida por el deber. No era una decisión moral o religiosa, sino una consecuencia directa de la armadura que había construido a su alrededor. La intimidad requería una vulnerabilidad que ella consideraba un lujo peligroso, una puerta abierta a un dolor que no estaba segura de poder soportar. El contacto físico, la idea de ser deseada o de desear a alguien, le parecía un lenguaje extraño y complejo para el que no tenía traducción. Había dedicado su juventud a ser la cuidadora, la proveedora, la roca inquebrantable para su padre. En ese proceso, la mujer dentro de ella se había quedado en suspenso, su cuerpo y su corazón puestos en un letargo autoimpuesto, esperando un despertar que, temía, quizás nunca llegaría. Era un exilio emocional autoinfligido, una forma de proteger lo poco que aún sentía como propio. El apartamento que compartía con su padre, Ricardo, olía a café rancio y a sueños desvanecidos. Ubicado en el corazón de la pequeña Habana, el espacio estaba lleno de fantasmas de una vida anterior, fotografías de una familia sonriente, trofeos de negocios empañados por el polvo y un silencio pesado, cargado de palabras no dichas. Ricardo pasaba la mayor parte de sus días en un viejo sillón, la mirada perdida en la pantalla del televisor, un hombre vaciado por el fracaso. Isabela se movía a su alrededor con una eficiencia silenciosa, preparando sus comidas, administrando sus medicamentos y manejando las facturas. Era una rutina asfixiante que la definía y la consumía. Lo amaba con una lealtad feroz, pero cada acto de cuidado era también un eslabón más en la cadena que la ataba a su melancolía, impidiéndole vivir su propia vida, forzándola a respirar el aire viciado de su derrota. El nombre del arquitecto. De su miseria era una cicatriz en su mente, Mateo Castillo. Para ella él no era un hombre de carne y hueso, sino una entidad, un monolito de poder frío y destructivo. Era el tiburón de Brickell, un titular en las noticias financieras, el CEO de Castillo Capital cuya firma en un documento había pulverizado la empresa de su padre, y con ella, su espíritu. Isabela nunca había visto su rostro de cerca,
pero lo imaginaba en la cima de una de esas torres de cristal que arañaban el cielo de Miami. Un rey en un trono de acero, completamente ajeno al rastro de vidas rotas que dejaba a su paso. Este odio era un fuego oscuro que la mantenía en pie en sus días más sombríos, un ancla en el mar de su apatía. Odiarlo era más fácil que sentir el vacío de su propia existencia, le daba una dirección a su dolor. Se sentía atrapada en una narrativa que no había escrito, una espectadora de su propia vida. La joven apasionada por la historia y el arte se había desvanecido, reemplazada por una adulta pragmática y cansada, cuya única ambición era sobrevivir al día siguiente. Por las noches, cuando el ruido de la ciudad se calmaba, la soledad la golpeaba con la fuerza de una ola. Se preguntaba qué se sentiría al tomar una decisión solo para ella, al sentir la emoción de un primer beso, al perseguir un sueño sin el peso de la culpa filial. Esos anhelos eran su secreto más vergonzoso, una traición a la devoción que se había impuesto. La brecha entre la vida que tenía y la que anhelaba era un abismo tan profundo que a veces temía que la devorara por completo, dejándola como una cáscara vacía, funcional pero sin alma. Pero lentamente, dentro de ese vacío, algo nuevo comenzaba a crecer. La resignación pasiva que había definido sus últimos años empezó a endurecerse, a cristalizar en una determinación fría y afilada. El odio ya no era suficiente. Necesitaba algo más. Necesitaba comprender. Necesitaba enfrentarse a la fuente de su ruina, no solo para vengar a su padre, sino para reclamar su propia historia. La idea germinó en la oscuridad de su mente, audaz y peligrosa. Infiltrarse en el mundo de Mateo Castillo. Acercarse al monstruo, mirarlo a los ojos y encontrar la verdad, sin importar cuán devastadora pudiera ser. Era un plan suicida, una locura, pero por primera vez en mucho tiempo sintió una chispa de propósito. Dejaría de ser un personaje secundario en la tragedia de su padre para convertirse en la protagonista de su propia y arriesgada historia. Miami, para Isabela, no era la ciudad de las postales de neón y las playas de arena blanca. Su Miami era el pulso terrenal de la pequeña Habana, un laberinto de calles donde el aroma a café cubano y el sonido de las fichas de dominó se mezclaban con el zumbido de los autobuses y el murmullo de historias de exilio. Vivía en un universo paralelo al de los rascacielos de Brickell, que observaba a la distancia como una cordillera de cristal inalcanzable. Se sentía como una extraña en su propia tierra, una habitante de las sombras en una ciudad que vendía sol y lujo. Su clase social no era una etiqueta, sino una geografía, una frontera invisible pero sólida que la separaba del mundo de poder y opulencia que había destrozado a su familia. Un mundo que la observaba desde arriba, indiferente a su existencia. La rutina diaria de Isabela era una coreografía de autosacrificio. Su despertador sonaba antes del amanecer, en la quietud azulada que precede al alba. Se movía por el pequeño apartamento con un sigilo practicado, evitando las tablas del suelo que crujían para no despertar a su padre. El ritual matutino era invariable: preparar 2 tazas de café, una para él, fuerte y amargo como sus recuerdos, y una para ella, que bebía de pie mientras revisaba mentalmente la lista de tareas del día. El viaje en el autobús número 11 era un purgatorio en movimiento, una procesión de rostros cansados que, como ella, se dirigían a intercambiar horas de sus vidas por un salario. Cada mañana se sentía como una pequeña muerte, el lento desvanecimiento de la mujer que podría haber sido para dar paso a la autómata que necesitaba ser para sobrevivir. La presión más pesada no venía de las facturas, sino del silencio, de su padre. Ricardo Rojas, antes un hombre de risa estruendosa y ambición desbordante, ahora era una sombra sentada en su sillón reclinable. Rara vez hablaba del pasado, pero su presencia era un monumento viviente a la derrota. Isabela sentía su mirada sobre ella, una mezcla de orgullo por su dedicación y una vergüenza aplastante por ser la causa de ella. Cada plato de comida que le servía, cada pastilla que le recordaba tomar, era un acto de amor teñido con el resentimiento de una vida en pausa. Él no le pedía nada,
Y eso era lo más cruel. Su dependencia silenciosa era una cadena más fuerte que cualquier orden, una obligación moral que ella había aceptado como su destino, sacrificando su futuro en el altar de su lealtad filial. Los domingos eran para la familia, lo que significaba enfrentar el tribunal de sus tías y primas. Se reunían en casa de su tía abuela, en un ambiente cargado de olor a sofrito y de preguntas indiscretas. ¿Y el novio, mija? Una muchacha tan bonita y trabajadora no puede quedarse sola. Cada comentario era una pequeña espina, un recordatorio de la vida que se esperaba de ella. Un buen matrimonio, hijos, una existencia segura y predecible dentro de los confines de la comunidad. Isabella sonreía, ofrecía excusas vagas sobre el trabajo y la falta de tiempo, pero sentía el peso de su decepción. La veían como una anomalía, un proyecto fallido. Su virginidad y su soltería no eran una elección, sino un síntoma de su vida estancada, otra prueba de que la tragedia de su padre la había marcado de formas que ellas no podían entender. Por la noche, cuando el apartamento quedaba en silencio, Isabella se enfrentaba a su enemigo más tangible, la pila de sobres sobre la mesa de la cocina. Las facturas médicas de su padre, el alquiler que siempre parecía subir, el saldo de la tarjeta de crédito que usaba para emergencias. Los números bailaban ante sus ojos fríos, implacables, cada uno un ladrillo más en el muro que la aprisionaba. Esa deuda no era solo financiera, era el precio de la caída de su padre, un lastre que la hundía cada día un poco más. Su trabajo como analista de datos, que odiaba con cada fibra de su ser, era la única pala que tenía para evitar que el agua les llegara al cuello. El dinero que ganaba no era para vivir, sino para subsistir, para mantener a flote los restos del naufragio de su familia. El entorno de su oficina era una versión corporativa de su prisión doméstica, un espacio abierto, diseñado para fomentar una colaboración que nunca ocurría, donde el único sonido era el tecleo monótono de los teclados. Su jefe, el señor Davis, era un hombre de sonrisas falsas y una obsesión por las métricas de productividad. Consideraba cualquier idea fuera de la norma como una pérdida de tiempo. En una ocasión, Isabella había propuesto un método más eficiente para organizar los datos, un pequeño destello de su mente analítica y creativa. Davis la había desestimado con un gesto de la mano, diciéndole que se apegara al protocolo. Ese pequeño rechazo fue desproporcionadamente doloroso. Una confirmación de que en ese lugar ella no era una persona, sino un recurso, una función tan reemplazable como un cartucho de tóner. A veces, su ruta del autobús la llevaba por el distrito financiero y pasaba frente al edificio que una vez albergó Rojas & Sons Imports. La elegante fachada de estilo Art Deco ahora estaba cubierta por el logo de neón de un banco multinacional. Verlo era como presionar un dedo sobre una herida abierta. Recordaba el olor a tabaco de los puros de su padre, mezclado con el de las cajas de madera de mercancías exóticas. Recordaba correr por esos pasillos cuando era niña, sintiendo que ese lugar era un reino y su padre, el rey. Ahora era solo un edificio más, un fantasma de ladrillo y cemento que guardaba los ecos de sus risas y la promesa de un futuro que le fue arrebatado. Cada vez que pasaba por allí, el odio hacia el hombre responsable de ese borrón se reavivaba, un fuego frío en su interior. La soledad de Isabella era un océano. En la oficina, escuchaba a sus compañeras planear sus fines de semana, brunches, citas, viajes a la playa. Ellas habitaban un mundo de ligereza y posibilidades que a Isabella le parecía tan lejano como la luna. Sus noches de viernes consistían en hacer la compra de la semana y asegurarse de que su padre hubiera cenado. Caminaba por las calles iluminadas de su barrio viendo parejas de la mano, grupos de amigos riendo en las terrazas de los cafés. No sentía envidia, sino una profunda y desconcertante sensación de desconexión, como si estuviera viendo una película sobre una vida que nunca sería la suya. Su juventud se estaba consumiendo en un ciclo de deber y agotamiento, y no había nadie que se diera cuenta, nadie con quien compartir la carga de su existencia invisible. Su madre,
Elena, había fallecido de una enfermedad repentina cuando Isabella tenía 16 años, justo un año antes del colapso de la empresa. Su muerte había sido la primera grieta en los cimientos de su familia. Isabella a menudo se encontraba mirando la única foto que conservaba en su mesita de noche, una mujer de sonrisa radiante y ojos llenos de vida. Se preguntaba qué consejo le daría. ¿La instaría a seguir sacrificándose por su padre o le diría que huyera, que salvara su propia vida? La ausencia de su madre había creado un vacío que ella, por lealtad y por necesidad, había intentado llenar, convirtiéndose en cuidadora, administradora y ancla emocional para su padre. Al hacerlo, había perdido la oportunidad de ser simplemente una hija, y ahora de ser una mujer. Una noche, de pie junto a la ventana de su habitación, Isabella contempló el horizonte de Miami. Las luces de los rascacielos de Brickell parpadeaban, como estrellas frías y distantes. En una de esas torres, en la más alta, trabajaba y vivía Mateo Castillo. Sintió el peso aplastante de su vida, la enfermedad silenciosa de su padre, las deudas que la asfixiaban, la juventud que se le escapaba entre los dedos como arena fina. Una oleada de rabia, clara y pura, la recorrió. Era una rabia no solo contra Castillo, sino contra su propia pasividad. Había sido una víctima durante demasiado tiempo. La resignación que la había mantenido a flote ahora se sentía como un veneno. En ese instante, mirando la torre del hombre que había orquestado su ruina, una decisión peligrosa y audaz echó raíces en su alma. Ya no esperaría a que la vida sucediera. Iría a buscarla, incluso si tenía que entrar en la guarida del lobo para hacerlo. La torre de Castillo Capital se erigía en el corazón de Brickell como una aguja de obsidiana y cristal, perforando el cielo azul de Miami con una arrogancia arquitectónica. Para Isabella, acercarse a ella a pie se sentía como una peregrinación hacia un altar profano. El sol se reflejaba en sus superficies con un brillo tan intenso que la obligaba a entrecerrar los ojos, como si el propio edificio se negara a ser observado por alguien de su estatus. Cada paso sobre el mármol pulido de la acera la alejaba más de su mundo de aceras agrietadas y murales coloridos, adentrándola en un reino de poder silencioso y despiadado. El aire aquí parecía más delgado, cargado con el zumbido inaudible del dinero y la ambición. Sentía el peso de su ropa comprada en rebajas, la sencillez de su bolso, como si fueran estigmas que la delataban como una impostora en este santuario del capitalismo. El vestíbulo era una catedral del minimalismo, un espacio cavernoso de mármol, blanco veteado de gris, donde el único sonido era el eco suave de los tacones sobre el suelo y el murmullo respetuoso de las conversaciones. No había calidez, ni un solo elemento superfluo. Todo estaba diseñado para proyectar una imagen de poder absoluto e impenetrable. El aire acondicionado mantenía una temperatura gélida, casi antinatural, que se le metió bajo la piel, mientras esperaba el ascensor privado que la llevaría al penthouse. Observó a la gente que se movía a su alrededor, hombres y mujeres con trajes caros y una expresión de propósito afilado en sus rostros. Se sentía como una mota de polvo en una máquina, perfectamente engrasada, un elemento orgánico y falible en un universo de acero y cálculos precisos. El viaje hacia el último piso fue un ascenso silencioso y vertiginoso, una metáfora de la distancia social que estaba a punto de cruzar. La oficina de Mateo Castillo no tenía paredes, sino ventanales que se extendían del suelo al techo, ofreciendo una vista panorámica de Miami que convertía la ciudad en un mapa de juguete. El océano Atlántico se extendía hasta el horizonte, vasto e indiferente. Él estaba de espaldas a la puerta cuando ella entró, una silueta imponente recortada contra la luz cegadora. Contemplaba su reino. No se movió de inmediato, haciéndola esperar en un silencio que era una demostración de poder en sí misma. Isabella estudió su espalda, los hombros anchos bajo un traje a medida de color carbón, la postura erguida que no denotaba tensión, sino un control absoluto. No era el monstruo caricaturesco que había imaginado durante años.
Era algo peor, un hombre real, sólido, cuya simple presencia parecía absorber todo el oxígeno de la vasta habitación, dejando solo un vacío tenso y expectante. Cuando finalmente se giró, el impacto fue físico. Las fotografías de las revistas de negocios no le hacían justicia. Su rostro era una composición de ángulos duros y una simetría casi perfecta, pero eran sus ojos los que la paralizaron. Eran de un color oscuro e indefinido, fríos y analíticos, como los de un ave de presa, evaluando a su objetivo. La recorrieron de arriba abajo en una fracción de segundo, una evaluación rápida y despectiva que la hizo sentir completamente transparente. «Señorita Rojas», dijo, y su voz era exactamente como la había imaginado, profunda, resonante y desprovista de cualquier inflexión de calidez. No le ofreció la mano ni una sonrisa, simplemente señaló la silla frente a su enorme escritorio de ébano. El gesto no era una invitación, sino una orden. Era el rey en su trono y ella, una súbdita convocada a su presencia. Isabela se sentó, manteniendo la espalda recta y las manos entrelazadas sobre su regazo. La armadura que había construido durante años de adversidad se activó. Respondió a sus preguntas con una precisión concisa y profesional, sin ofrecer información no solicitada, sin mostrar un atisbo de la tormenta que se agitaba en su interior. Habló de sus habilidades organizativas, de su dominio de múltiples programas de software, de su capacidad para anticipar necesidades y resolver problemas de forma proactiva. Se presentó como la candidata perfecta, eficiente, discreta, casi robótica. Era una actuación calculada. Sabía que un hombre como él no buscaba personalidad ni calidez en una asistente. Buscaba una herramienta impecable, una extensión de su propia voluntad. Y mientras hablaba, una parte de ella se observaba desde fuera, horrorizada por la facilidad con la que se estaba convirtiendo en lo que él quería que fuera. En medio de la entrevista, sus ojos se desviaron por un instante hacia el escritorio. En esa superficie inmaculada, donde solo había un monitor de última generación y un teléfono de diseño, había un único objeto que rompía la esterilidad del conjunto. Era una pluma estilográfica antigua, de plata deslustrada, y con evidentes signos de uso. El capuchón estaba desgastado en un punto concreto, como si un pulgar la hubiera acariciado innumerables veces a lo largo de los años. No encajaba. Era un objeto con historia, con alma, en un entorno que carecía de ambas. Por un momento, Isabela se olvidó de su misión de venganza y sintió una punzada de pura curiosidad. ¿De quién era? ¿Qué significaba para ese hombre de hielo? Fue la primera grieta que vio en la fortaleza, una anomalía que sugería una complejidad que no esperaba encontrar. Empieza el lunes a las 8 en punto. Mi actual asistente le explicará sus deberes. La decisión fue tan abrupta como todo lo demás en su comportamiento. No hubo una deliberación visible, ni una palabra de elogio. Simplemente había procesado los datos y llegado a una conclusión. La había contratado. Isabela sintió una extraña dualidad. Una oleada de triunfo por haber superado la primera barrera y una corriente helada de pánico que le recorrió la espina dorsal. Lo había conseguido. Estaba dentro, pero al mirar de nuevo a los ojos de Mateo Castillo, se dio cuenta de que no había entrado en una oficina, sino en una jaula dorada. Asintió. Se levantó con la misma compostura controlada y salió de la habitación sin mirar atrás, sintiendo su mirada clavada en su espalda hasta que la puerta se cerró tras ella. Sus primeros días fueron una inmersión en un mundo de silencio y eficiencia implacable. Mateo Castillo operaba con una precisión casi militar. Se comunicaba principalmente a través de correos electrónicos breves y directos o con instrucciones verbales que no dejaban lugar a la interpretación. Rara vez la miraba directamente cuando le hablaba. Su atención siempre fija en la pantalla de su computadora o en los documentos que tenía delante. Isabela se convirtió en una sombra, anticipando sus necesidades, gestionando su agenda con una perfección obsesiva, filtrando sus llamadas y protegiendo su tiempo como un cancerbero.
Se movían en la misma órbita, a escasos metros de distancia, pero un abismo de formalidad y poder los separaba. La tensión en la oficina era palpable, una corriente subterránea de energía, contenida en un espacio donde cada objeto y cada persona cumplían una función específica. El contacto ocurrió al final de la primera semana. Él estaba a punto de salir para una reunión y necesitaba un informe que ella acababa de imprimir. Se lo tendió, pero él, distraído por una llamada que entraba en su móvil, se movió para cogerlo sin mirar. Sus dedos, en lugar de rozar el papel, se encontraron con los de ella. Fue un contacto mínimo, la punta de su pulgar contra el dorso de su mano, pero el efecto fue como una descarga eléctrica. La piel de él estaba inesperadamente cálida, un contraste violento con su aura gélida. Isabela retiró la mano como si se hubiera quemado, y por primera vez él levantó la vista y la miró directamente a los ojos. Fue solo un segundo, pero en esa breve conexión, ella vio una sorpresa, un parpadeo de algo que no era indiferencia. Él no dijo nada, simplemente tomó el informe y se fue, pero el aire entre ellos había cambiado para siempre. Esa noche, muchos, después de que él se hubiera marchado, Isabela permaneció en la oficina, de pie junto a los ventanales. La ciudad a sus pies era una galaxia de luces parpadeantes, hermosa y distante. Miró la silla vacía de Mateo, el escritorio ordenado, la pluma de plata que seguía allí, solitaria y enigmática. El hombre ya no era solo un nombre, el arquitecto de su ruina. Ahora tenía una voz, una presencia, el recuerdo de un toque cálido. El odio que la había impulsado hasta allí seguía ardiendo, pero ahora estaba mezclado con algo nuevo y mucho más peligroso, una fascinación prohibida. Se tocó el dorso de la mano donde él la había rozado y sintió el eco de esa conexión. Había venido a destruir a un monstruo, pero temía estar empezando a encontrar a un hombre, un descubrimiento que amenazaba con destruirle a ella. La coexistencia silenciosa se convirtió en la nueva norma, un armisticio tenso en el espacio confinado de la oficina del penthouse. Isabela se movía con la precisión de un fantasma, una presencia que se sentía más de lo que se veía. Aprendió el ritmo de la respiración de Mateo cuando estaba concentrado. El suave rasguido de su pluma de plata sobre el papel, el casi imperceptible endurecimiento de su mandíbula cuando una llamada lo contrariaba. Se sentía como una espía en territorio enemigo, pero el enemigo ya no era una abstracción. Tenía un aroma, una sombra, una presencia que ocupaba más espacio del que su cuerpo físico permitía. El aire entre ellos vibraba con una energía no verbal, una conciencia mutua que ambos se esforzaban por ignorar. Cada día era una prueba de resistencia, una batalla para mantener la máscara de profesionalismo mientras una guerra silenciosa se libraba justo debajo de la superficie. Una tarde la cafetera de la oficina se averió, un fallo mundano en un entorno de perfección calculada. Mateo, con una frustración apenas contenida, le pidió que se encargara. Cuando Isabela regresó con 2 tazas de un pequeño café artesanal que conocía cerca, él la observó con una curiosidad inesperada. No era el café de una cadena impersonal, sino algo con carácter. «Está bueno», admitió, y en esas 2 palabras ella escuchó un matiz de cansancio, la primera grieta en su fachada de autosuficiencia. Él, a su vez, notaba su competencia silenciosa. No era la adulación servil a la que estaba acostumbrado, sino una eficiencia tranquila que no pedía nada a cambio. Era una presencia que no se doblegaba, que simplemente existía, y eso, para un hombre acostumbrado a dominar cada aspecto de su entorno, era profundamente desestabilizador. Las noches se convirtieron en su territorio, un tiempo suspendido después de que el resto del edificio se vaciara. A menudo trabajaban hasta tarde, envueltos en el silencio solo roto por el zumbido de las computadoras. Una de esas noches, mientras la ciudad se convertía en un tapiz de luces a sus pies, él la sorprendió. «¿Por qué restauración de libros?», preguntó, de la nada, sin levantar la vista de un contrato.
La pregunta era tan personal, tan fuera de los límites de su relación profesional, que Isabela se quedó sin aliento. No había consultado su currículum, lo recordaba. Había notado ese detalle, esa pieza de la mujer que ella había sido, antes de convertirse en esta autómata eficiente. La pregunta flotó en el aire entre ellos, íntima y peligrosa, un puente tendido sobre el abismo que los separaba. La respuesta se atascó en su garganta, una mezcla de verdad y omisión. Me gusta la idea de que nada está tan roto que no pueda ser salvado, dijo finalmente, su voz más suave de lo que pretendía. La respuesta pareció resonar en él. Levantó la vista y la miró. Realmente la miró, por un lapso que se sintió eterno. En sus ojos oscuros, ella no vio al tiburón, sino a un hombre que entendía el concepto de la ruina. Después de ese momento, algo cambió. La tensión ya no era solo una conciencia de la presencia del otro, se convirtió en una curiosidad mutua y prohibida. Para Isabela, el odio que había sido su brújula moral comenzó a fallar, dejándola a la deriva en 1900, un mar de emociones contradictorias. Desear la atención del hombre que había destruido su vida era una traición tan profunda que la hacía sentir náuseas. Empezó a notar las pequeñas inconsistencias en su armadura. La forma en que su mano se detenía sobre la vieja pluma de 1900, plata en momentos de estrés, su pulgar acariciando el metal desgastado en un gesto inconsciente de búsqueda de consuelo. Una vez lo vio de pie junto al ventanal, con la mirada perdida en un yate que surcaba la bahía, y su rostro contenía una soledad tan vasta y desoladora que a Isabela le dolió físicamente. No era la arrogancia de un rey contemplando su dominio, sino la melancolía de un exiliado en su propia torre dorada. Estos destellos de vulnerabilidad eran como veneno para su odio. Hacían que el monstruo fuera humano, y humanizarlo era perdonarlo, un acto que sentía que no tenía derecho a realizar. Cada atisbo de su humanidad era una puñalada a su lealtad. La necesidad de revisar un plan de adquisición los obligó a una proximidad insoportable. Tuvieron que trabajar codo con codo frente a la misma pantalla, sus sillas tan juntas que el hombro de Isabela rozaba la manga del traje de Mateo cada vez que se inclinaba para señalar un dato. Podía oler su colonia, un aroma limpio y caro, a sándalo y cuero que parecía adherirse a su piel. Sentía el calor que irradiaba su cuerpo, una energía vibrante y masculina que contrastaba con el frío controlado de su comportamiento. Se obligó a concentrarse en los números, en las cláusulas del contrato, pero su cuerpo era un traidor. Cada nervio estaba en alerta máxima, consciente de la distancia milimétrica que los separaba, del peligroso magnetismo que amenazaba con anular toda lógica y propósito. Era una tortura exquisita, una prueba de fuego para su autocontrol. Su mente se convirtió en un campo de batalla. Una parte de ella, la hija leal, la víctima de su poder, gritaba en silencio, recordándole la cara de su padre, el apartamento en la pequeña Habana, los años de sacrificio. Pero otra parte, una parte que no sabía que existía, estaba fascinada. Observaba la forma en que sus largos dedos se movían sobre el teclado, la intensidad de su concentración, la inteligencia afilada que brillaba en sus ojos. Por primera vez en su vida, se sintió vista no como una cuidadora o una empleada, sino como una igual intelectual. Él escuchaba sus objeciones, consideraba sus puntos de vista, un respeto que nadie, ni siquiera su padre, le había concedido nunca en un ámbito profesional. Este reconocimiento era una droga peligrosa, que alimentaba una conexión que sabía que debía cortar de raíz. Él también lo sentía. La tensión era una cuerda tensa entre ellos, y él tiraba de su extremo con una fuerza brutal. Después de esa tarde de trabajo cercano, se volvió más frío, más distante que nunca. Sus instrucciones se volvieron más cortantes, sus correos electrónicos más breves. La estaba apartando, construyendo el muro entre ellos más alto y más grueso. Isabela entendió que era un acto de autodefensa. Él, el hombre que controlaba imperios financieros, estaba perdiendo el control de la atmósfera en su propio santuario, y su única respuesta era el exilio emocional. Su rechazo
debería haber sido un alivio, una confirmación de que era el villano que necesitaba que fuera. En cambio, le dolió con una intensidad que la asustó, una punzada de pérdida por algo que nunca había tenido. Una noche ella cometió un error. Transpuso 2 números en un informe crucial, un error pequeño pero potencialmente costoso. Se preparó para la tormenta, para la ira fría y cortante del tiburón de Brickell. Pasó horas corrigiéndolo, y cuando le presentó la versión revisada a la mañana siguiente, con una disculpa formal en los labios, él simplemente la tomó. La miró por un largo momento, y no había ira en sus ojos, sino una extraña fatiga. «Todos cometemos errores, señorita Rojas», dijo en voz baja. «Lo importante es cómo los arreglamos». La ausencia de su furia fue más desarmante que cualquier grito. Le mostró una faceta de él que no esperaba. Un hombre que entendía el fracaso, que quizás había conocido la imperfección de cerca. Esa inesperada gracia la despojó de otra capa de su armadura. El dilema moral de Isabela se agudizó hasta convertirse en una agonía constante. Vivía una doble vida, no solo entre su hogar y la oficina, sino dentro de su propia mente. Durante el día, era la asistente perfecta. Por la noche, en la soledad de su habitación, se consumía en la culpa. Miraba el rostro dormido de su padre y sentía que cada pensamiento amable hacia Mateo, cada latido acelerado de su corazón en su presencia, era una profanación de su sufrimiento. El odio había sido un ancla, una certeza en un mundo de pérdidas. Ahora esa ancla se estaba soltando, dejándola a la deriva. ¿Quién era ella si no era la hija vengadora? ¿Qué quedaba de su identidad si permitía que el deseo por el enemigo borrara la historia de su familia? La línea entre la justicia y la venganza se había vuelto peligrosamente borrosa. La atracción que sentía por él era una fuerza de la naturaleza, algo que había evitado toda su vida. Su virginidad, antes una fortaleza de indiferencia, ahora se sentía como una tierra árida que anhelaba la lluvia. Empezó a ser consciente de su propio cuerpo de una manera nueva y perturbadora. El roce de una tela contra su piel, el peso de su cabello sobre sus hombros, todo parecía amplificado. Se sorprendía a sí misma imaginando cómo sería sentir las manos de Mateo sobre ella, no en un gesto casual, sino con intención. El pensamiento era tan vergonzoso como excitante. El deseo, una emoción que siempre había asociado con la debilidad y la vulnerabilidad, la estaba reclamando con una fuerza implacable, amenazando con derribar los muros que había tardado toda una vida en construir. Un viernes por la noche, una tormenta tropical azotó Miami, atrapándolos en la torre. La lluvia golpeaba los ventanales con una furia primitiva y los relámpagos iluminaban la oficina en destellos estroboscópicos. El poder en el edificio parpadeó y se fue, sumiéndolos en la oscuridad, solo interrumpida por las luces de emergencia y el resplandor de la ciudad lejana. El mundo exterior desapareció, dejándolos solos en su isla de cristal en el cielo. El silencio que cayó entre ellos era diferente, más denso, cargado con la electricidad de la tormenta exterior y la que se había estado gestando entre ellos durante semanas. Ya no había escritorios ni títulos que los separaran, solo 2, personas atrapadas en la oscuridad, enfrentadas a la verdad de su conexión. Él se movió primero, su silueta recortada contra un relámpago. Se acercó a donde ella estaba, junto a la ventana, y se detuvo a solo un paso de distancia. No necesitaba hablar, su proximidad lo decía todo. Isabela podía sentir el calor de su cuerpo, oír su respiración controlada. Levantó la mano, lentamente, como si luchara contra una fuerza invisible, y rozó un mechón de pelo que se había escapado de su recogido, apartándolo de su mejilla. Su toque fue increíblemente suave, casi reverente, un gesto tan tierno que le rompió el corazón. En ese simple contacto, todas sus defensas se derrumbaron. El odio, la lealtad, la venganza, todo se disolvió ante la abrumadora realidad de su deseo por este hombre complejo y herido. Isabela, susurró su nombre por primera vez, y el sonido en la oscuridad fue como una confesión. Ella levantó la vista hacia él,
sus ojos adaptándose a la penumbra. Pudo ver el conflicto en su rostro, la misma guerra que se libraba dentro de ella. Él se inclinaba hacia ella, un movimiento lento e inexorable como la marea. Este era el momento, el punto de no retorno. Ceder a él sería traicionar todo lo que había defendido, a su padre, a su pasado. Pero resistirse se sentía como traicionarse, a sí misma, a la mujer que estaba despertando dentro de ella después de un largo y solitario invierno. La elección entre la seguridad de su odio y la libertad aterradora de su deseo tenía que hacerse en el espacio de un latido del corazón. La tensión alcanzó su punto álgido en una reunión externa. Un cliente potencial, un hombre mayor y lascivo, no dejaba de dirigirle comentarios inapropiados a Isabela, tratándola más como un adorno que como una profesional. Mateo, que había permanecido impasible, de repente interrumpió la conversación. Con una frialdad que helaba la sangre, se dirigió al hombre. La señorita Rojas es la analista más competente de mi equipo. Si no puede dirigir sus preguntas sobre el proyecto hacia ella con el respeto que merece, esta conversación ha terminado. El cliente palideció. Mateo había defendido su dignidad, la había protegido. En ese instante Isabela vio más allá del depredador de negocios. Vio a un hombre con un código, un inesperado protector. Ese acto de defensa la desarmó por completo, haciendo que el deseo se sintiera peligrosamente parecido al afecto. Esa noche, mientras archivaba los últimos documentos, él se acercó a su escritorio. «Gracias por cómo manejaste la situación hoy», dijo ella en voz baja, sin poder mirarlo a los ojos. «Nadie en mi equipo debe ser tratado de esa manera», respondió él, su voz un murmullo grave. Hubo una pausa cargada de todo lo que no se decía. Entonces, él extendió la mano y colocó un objeto sobre su escritorio, un pequeño libro encuadernado en cuero, claramente antiguo y desgastado. Era una primera edición de un poeta que ella había mencionado de pasadas semanas atrás. «Pensé que podrías apreciarlo», dijo casi con torpeza. El regalo era un misil directo a su corazón. Él había escuchado, había recordado. Era un gesto íntimo, personal, una ofrenda de paz en su guerra silenciosa. Isabela levantó la vista, con el libro en sus manos, y sus miradas se encontraron. El espacio entre ellos se encogió. La atracción se convirtió en una fuerza gravitacional ineludible. Ya no había escapatoria. El dilema moral se había resuelto no con lógica, sino con una rendición emocional. Este hombre, su enemigo jurado, la veía, la escuchaba y la protegía de una manera que nadie lo había hecho nunca. Se dio cuenta de que ya no estaba en control de su misión ni de su corazón. Había venido a la Torre de Cristal buscando la verdad sobre la ruina de su padre, pero en su lugar había encontrado la verdad sobre sí misma. Era capaz de desear al hombre que se suponía que debía destruir, y ese deseo era ahora la fuerza más poderosa y aterradora de su vida. La tormenta se desató con una furia que parecía personal, convirtiendo la Torre de Cristal en un faro aislado en medio de 1900, un océano de caos. El estruendo de los truenos retumbaba en el pecho de Isabela, un eco de la violenta agitación que sentía en su interior. La oscuridad, rota solo por el parpadeo de las luces de emergencia y los destellos azulados de los relámpagos, los había despojado de sus roles, dejándolos como dos almas varadas. Isabela aferraba el pequeño libro de poesía que él le había regalado, su lomo de cuero suave bajo sus dedos tensos. El peso del objeto era el peso de su decisión. El odio había sido su armadura, pero el deseo se había convertido en su piel. En el silencio denso, tomó la única decisión que le quedaba, la transgresión definitiva. Romper el pacto de silencio y exigir la verdad, sin importar si ésta la salvaba o la destruía por completo. Mateo. Su nombre, pronunciado en la quietud de la oficina a oscuras, sonó extrañamente íntimo, desprovisto de la formalidad que los había protegido. Él no se movió de su posición junto al ventanal, pero ella sintió como todo su cuerpo se tensaba, como una cuerda a punto de romperse. Isabela dio un paso hacia él, el sonido de su propio corazón martilleando en sus oídos. «Leí la carta»,
dijo, su voz apenas un susurro que, sin embargo, cortó el aire como un cristal. La que le escribiste a mi padre hace años, antes de que todo se derrumbara. No era una acusación, sino una declaración de hechos, una llave que abría la última puerta cerrada entre ellos. La silueta de Mateo permaneció inmóvil contra el cielo tormentoso, pero la quietud que emanaba de él no era de calma, sino de una devastación contenida, como el ojo de un huracán. Cuando finalmente habló, su voz era un murmullo ronco, despojado de la arrogancia del poder, un sonido crudo que parecía venir de un lugar profundo y herido. Él era más que mi jefe, Isabela. Era mi mentor. Lo admiraba. No se giró para mirarla, prefiriendo confesarle sus pecados a la ciudad que yacía a sus pies, una ciudad que había conquistado pero que nunca le había ofrecido consuelo. Describió la traición de Ricardo Rojas, no con la frialdad de un informe financiero, sino con el dolor de una herida personal que nunca había cicatrizado. Habló de confianza rota, de sueños compartidos que se convirtieron en cenizas. La historia que contó no era la de un tiburón devorando a su presa, sino la de un joven idealista que aprendió de la manera más brutal que en el mundo de los negocios, como en la guerra, la primera víctima es siempre la inocencia. Cada palabra que él pronunciaba era un golpe al cimiento sobre el cual Isabela había construido su identidad. El monstruo de sus pesadillas se disolvía en la oscuridad, reemplazado por la figura de un hombre marcado por la misma traición que había definido su propia vida. El odio, esa llama negra que la había mantenido caliente en sus noches más frías, se extinguió, dejando un vacío helado que fue rápidamente llenado por una empatía abrumadora y dolorosa. Se dio cuenta de la terrible simetría de su situación. Ambos eran huérfanos de la misma catástrofe, prisioneros de un pasado que no habían elegido. Avanzó hacia él, sus pasos silenciosos sobre la alfombra, cruzando el espacio que ya no era una distancia de poder, sino un campo de batalla compartido, donde ambos habían perdido algo irrecuperable. Se detuvo a su espalda, tan cerca que podía sentir la tensión irradiando de sus hombros. «He pasado mi vida entera odiándote», confesó ella al aire cargado de electricidad. «Fue lo único que me mantuvo en pie, odiarte por las ruinas en las que nos dejaste». La honestidad de su admisión era un desarme total, una rendición. Él se giró lentamente, y en el siguiente relámpago que iluminó la habitación, sus rostros quedaron expuestos. La máscara de control de Mateo se había hecho añicos, revelando una vulnerabilidad tan profunda que le robó el aliento. En sus ojos no había juicio, solo un reconocimiento sombrío y un dolor que reflejaba el de ella. Por primera vez, él la veía completamente, no como la eficiente señorita Rojas, sino como la hija de Ricardo, el legado viviente de su propia herida. Su mano se movió con una lentitud deliberada, no para tocarla, sino para tomar el libro de poesía que ella aún sostenía. Lo depositó con cuidado en una mesa cercana, un gesto simbólico que apartaba el pasado, las palabras y las historias para enfrentarse únicamente a la abrumadora verdad del presente. Sus dedos rozaron los de ella al hacerlo, y esta vez el contacto fue una explosión silenciosa. Ninguno de los dos se apartó. La corriente que fluyó entre ellos era una mezcla de perdón y deseo, de reconocimiento y necesidad. «Isabela», susurró, y su nombre en sus labios fue una disculpa y una súplica. «Siento mucho la vida que tuviste que vivir por mi culpa». Esa confesión, esa aceptación de su parte en el dolor de ella, fue lo que finalmente la quebró. Lágrimas, silenciosas, reprimidas durante una década de estoicismo forzado, comenzaron a trazar caminos por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una catarsis tan intensa que la dejó temblando. Al verlas brillar en la penumbra, la última barrera de Mateo se derrumbó. Acortó la distancia final entre ellos en un solo paso y le ahuecó el rostro con ambas manos. Sus pulgares, ásperos y cálidos, borraron las huellas de sus lágrimas con una ternura que ella nunca habría creído posible en él. La miró a los ojos,
Una pregunta muda ardiendo en la profundidad de los suyos. Una pregunta sobre el perdón, sobre el deseo, sobre si era posible construir algo nuevo sobre un terreno de cenizas. Su cuerpo entero, inclinado hacia él, fue la única respuesta que necesitó. El beso fue un cataclismo. No hubo vacilación ni dulzura, solo una colisión desesperada de dos soledades que se reconocían en la oscuridad. Fue un beso que sabía a la tormenta que rugía afuera, a la sal de sus lágrimas y a la amargura de un pasado compartido. Isabela se aferró a él, sus dedos enredándose en su cabello, tirando de él, como si temiera que desapareciera. Su virginidad, esa ciudadela que había defendido con tanta fiereza, no fue asaltada, sino que se rindió voluntariamente a una inundación de sensaciones que la ahogaron y la hicieron renacer. En ese acto no había vencedor ni vencido. Era una fusión violenta y sanadora, un acto de guerra y de paz, donde el perdón se concedía no con palabras, sino con la entrega total del cuerpo y el alma. Él la levantó en sus brazos, como si no pesara nada, alejándola del frío cristal de la ventana del juicio de la ciudad, y la llevó hacia el sofá de cuero oscuro que ocupaba una esquina de la oficina. Al depositarla allí, transformó ese símbolo de su poder corporativo en un altar de intimidad. Su cuerpo cubrió el de ella, un peso reconfortante que la anclaba al presente. Cada caricia era un lenguaje nuevo que ella aprendía con avidez. Para Isabela fue el descubrimiento de su propia piel, de un placer tan profundo que era casi doloroso, de una vulnerabilidad que se sentía como la forma más pura de poder. Para Mateo, fue el acto de desenterrar una ternura que creía muerta y enterrada, un recordatorio de que incluso el corazón más blindado podía aprender a sentir de nuevo. Cuando la tormenta amainó, dejando tras de sí solo el suave murmullo de la lluvia, yacían enredados en el silencio. La ciudad lavada y brillante parpadeaba a sus pies. Con la cabeza apoyada en el pecho de Mateo, Isabela escuchaba el ritmo constante de su corazón, un sonido que se sentía más real que cualquier cosa que hubiera conocido. Por primera vez, la imponente torre no se sentía como la fortaleza del enemigo, sino como un refugio. La mano de él se movía lánguidamente por su cabello, un gesto de paz exhausta. Habían cruzado el umbral, habían cometido su transgresión sagrada. Desnudos en la penumbra, ya no eran el magnate y su asistente, el verdugo y su víctima. Eran simplemente un hombre y una mujer que, en el epicentro de su ruina compartida, habían encontrado un frágil y aterrador comienzo. El primer rayo de sol se filtró a través de los ventanales, una cuchilla de luz pálida que cortaba la penumbra del penthouse. Isabela despertó con una sacudida, la conciencia regresando a su cuerpo como una marea helada. Estaba envuelta en sábanas de un hilo tan fino que parecían seda líquida, y el aire olía a él, a sándalo y a la tormenta de la noche anterior. A su lado Mateo dormía, su rostro despojado de la máscara de poder, mostrando una vulnerabilidad que la aterrorizó. El espacio que horas antes había sido un refugio sagrado, ahora se sentía como la escena de un crimen. Cada objeto de lujo, cada vista panorámica de la ciudad, le gritaba que ella no pertenecía allí. El pánico, frío y afilado, se apoderó de ella. Había cruzado una línea, no hacia la libertad, sino hacia una nueva y más compleja forma de cautiverio. Se movió con el sigilo de un ladrón, deslizándose fuera de la cama sin hacer el menor ruido. El suelo de mármol estaba frío bajo sus pies descalzos, una bofetada de realidad que la ayudó a enfocarse. Recogió su ropa del suelo, cada prenda un recordatorio de su rendición. Vestirse fue un acto desesperado por reconstruir su armadura, por volver a ser la mujer que era antes de que la tormenta, tanto la exterior como la interior, la despojara de todo. No se atrevió a mirarlo de nuevo. La imagen de su rostro dormido era demasiado peligrosa, demasiado íntima. Mientras esperaba, el ascensor en el silencio absoluto del pasillo se sintió como un fantasma huyendo de una vida que nunca podría ser suya. El descenso vertiginoso en la cabina de cristal no fue solo un viaje hacia la calle, sino una caída en picada de vuelta a la cruda verdad de su existencia.
Mateo despertó por la ausencia de calor a su lado. El espacio vacío en la cama se sentía más grande y más frío que todo el penthouse. Abrió los ojos y el silencio lo golpeó con la fuerza de un objeto contundente. El aroma de ella aún flotaba en el aire, un fantasma persistente que se burlaba de su soledad. Se sentó, recorriendo la habitación con la mirada, buscando una nota, una señal, cualquier cosa que explicara su huida. No encontró nada. Su mirada se posó en la mesita de centro, donde yacía el pequeño libro de poesía que le había regalado. Estaba cerrado, abandonado. Se dio cuenta de que la fortaleza que había construido a su alrededor no había sido para mantener a otros fuera, sino para mantenerse a sí mismo dentro. Anoche ella había entrado y al irse había dejado la puerta abierta a un vacío que él ya no sabía cómo cerrar. El olor a café rancio y a desinfectante del vestíbulo de su edificio fue un asalto a sus sentidos. Al entrar en el apartamento, la atmósfera opresiva la envolvió como una mortaja. Su padre estaba exactamente donde lo había dejado, en su sillón, con la mirada perdida en la pantalla del televisor que ni siquiera estaba encendido. El contraste entre la torre de cristal y este pequeño espacio lleno de sueños rotos era una tortura física. Cada objeto, cada fotografía descolorida en la pared parecía juzgarla. La noche de pasión, de verdad y de entrega, se sentía ahora como una fantasía febril, una traición obscena a la realidad de sacrificio y deber que la esperaba en casa. El peso de su secreto la aplastaba, robándole el aire. No había ganado nada, lo había perdido todo, especialmente el precario santuario de su propia rectitud moral. Ricardo se giró al oírla entrar y sus ojos, nublados por años de apatía, se aclararon con una repentina agudeza. La examinó de pies a cabeza, notando el cabello ligeramente húmedo por la lluvia, la ropa arrugada, la sombra de agotamiento y de algo más, algo nuevo y extraño, en su mirada. «¿Dónde estabas?», preguntó, su voz desprovista de emoción, pero cargada con el peso de una pregunta que no se había atrevido a formular en años. Isabela abrió la boca para responder, para inventar una excusa, pero ninguna palabra salió. El silencio se extendió entre ellos, un abismo que contenía todas las mentiras y verdades de sus vidas. En ese silencio vio el dolor en los ojos de su padre, no de ira, sino de una profunda decepción, y supo que el muro que los separaba ahora era insalvable. Esa tarde, sentada frente a su computadora portátil en la mesa de la cocina, redactó el correo electrónico más difícil de su vida. Las palabras eran frías, impersonales, sacadas de una plantilla de recursos humanos. «Estimado señor Castillo, por medio de la presente, le informo de mi renuncia irrevocable al puesto de asistente ejecutiva, con efecto inmediato». Cada letra que tecleaba se sentía como un acto de automutilación, como si estuviera cortando una parte vital de sí misma. Recordó su calidez, la confesión en la oscuridad, la forma en que su nombre sonó en sus labios. Borró y reescribió la frase final una docena de veces antes de decidirse por un simple «le agradezco la oportunidad». Presionar el botón de enviar fue como apretar el gatillo. Fue un disparo al corazón de lo que podría haber sido un acto final para borrar su existencia de su mundo. Mateo leyó el correo electrónico. En la pantalla de su monitor, las palabras negras sobre el fondo blanco, brillando con una crueldad clínica. No sintió sorpresa, solo una resignación amarga y profunda. Era lo que esperaba. Era lo que en el fondo creía merecer. Su reacción fue puramente mecánica. Llamó a seguridad para revocar su acceso, instruyó a recursos humanos para que procesaran su finiquito y borró su contacto de su teléfono. Eran acciones diseñadas para contener el daño, para sellar la brecha que ella había abierto en su vida metódica. Pero mientras realizaba estos actos de control, su mano buscó inconscientemente la vieja pluma de plata sobre su escritorio. La agarró con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El metal frío, un ancla inútil en el océano de desolación que ahora era su oficina, su hogar, su vida. Los días siguientes se convirtieron en un purgatorio de rutina. Isabela preparaba el café,
tomaba el autobús. Se sentaba en el sofá junto a su padre en un silencio denso y acusador. Volvió a su vida de antes, pero el molde ya no le quedaba. Su cuerpo, ahora despierto, se sentía extraño en su propia piel, anhelando un tacto que era a la vez un veneno y una cura. La culpa la carcomía, pero debajo de ella, una semilla de algo nuevo y rebelde había comenzado a germinar. La noche, con Mateo, a pesar de sus desastrosas consecuencias, le había mostrado una verdad innegable. Ella no era solo la hija de Ricardo Rojas, la cuidadora, la víctima. Era una mujer con deseos, con una fuerza propia, capaz de tomar decisiones que sacudían los cimientos de su mundo. El miedo a lo que había hecho era inmenso, pero el miedo a volver a ser invisible era aún mayor. Esa nueva fuerza se manifestó de formas sutiles. Empezó a mirar a su padre no como una carga sagrada, sino como un hombre, un ser humano lleno de fallas y secretos. La historia que Mateo le había contado, la verdad sobre la traición, no la absolvía a él, pero sí recontextualizaba la tragedia de su familia. Ya no era un cuento de buenos contra malos, sino una compleja red de ambición, orgullo y error humano. Se dio cuenta de que su misión de venganza había sido una jaula que ella misma había construido para evitar enfrentarse a la dolorosa verdad de que su padre no era el mártir que ella había idealizado. La lealtad ciega que la había definido se estaba transformando en una compasión lúcida, una que le permitía amarlo por quien era, no por quien ella necesitaba que fuera. Una noche, mientras su padre dormía, Isabela entró en su pequeño taller improvisado. El olor a papel viejo y pegamento la recibió como un viejo amigo. Sus manos, que habían temblado de culpa durante días, se posaron sobre un libro del siglo XVIII con el lomo destrozado. Con una delicadeza recién descubierta, tomó una de sus herramientas. El miedo a haberlo destruido todo seguía ahí, un nudo frío en su estómago. Pero ya no era paralizante. Comprendió que algunas cosas deben romperse por completo para poder ser reconstruidas de una manera nueva y más fuerte. Su vida, su corazón, su historia familiar, todo estaba en ruinas. Pero ella era una restauradora. Sabía que su trabajo no consistía en borrar las cicatrices del pasado, sino en integrarlas para crear algo íntegro y verdadero. Y su primera restauración sería la verdad de su propia vida. Pasaron 3 semanas, un tiempo suspendido en el sino en Sintú, que el mundo exterior pareció desvanecerse. Isabela había transformado su rincón de trabajo en un santuario de propósito. La luz dorada del atardecer de Miami se filtraba por la ventana, bañando sus manos en un resplandor cálido mientras trabajaba. Sus movimientos habían adquirido una nueva certeza, una fluidez que nacía no de la rutina, sino de una profunda reconexión con su esencia. Ya no restauraba libros para escapar de su vida, lo hacía para construir una nueva. Cada pieza de papel japonés que aplicaba, cada hilo de lino que tensaba, era un acto de reclamación. Estaba sanando las historias de otros para aprender a sanar la suya, encontrando en la meticulosa paciencia de su arte la fuerza para reconstruir los fragmentos de su propio corazón. El odio se había disuelto, reemplazado por una calma lúcida, la aceptación de que las cicatrices no son el final de la historia, sino la prueba de que ha sobrevivido. Un día, mientras organizaba una caja de volúmenes donados a una pequeña biblioteca comunitaria, sus dedos se posaron sobre un ejemplar maltratado. Era una colección de poemas de Pedro Salinas, el mismo autor que Mateo le había regalado. El lomo estaba roto, las páginas manchadas de humedad, una metáfora perfecta de su propia historia. Un objeto de belleza y sentimiento, abandonado a la ruina por el tiempo y la negligencia. Tomó una decisión. Este libro no sería para la biblioteca. Sería su última pieza de comunicación, su mensaje final enviado a través del abismo que los separaba. Trabajó en él durante días, no con la urgencia de una tarea, sino con la devoción de un ritual. Reforzó el lomo con cuero nuevo, limpió cada página con una delicadeza casi sagrada
y reforzó la encuadernación. No estaba simplemente reparando un objeto, estaba ofreciendo una posibilidad, la misma que él le había mostrado a ella, que nada está tan roto que no pueda ser salvado. Antes de enviarlo necesitaba cerrar el capítulo más antiguo de su vida. Una mañana, en lugar de servir el café en silencio, se sentó frente a su padre. La luz de la mañana iluminaba las profundas arrugas de su rostro, un mapa de arrepentimientos y pérdidas. «Papá», comenzó, su voz firme pero suave. «¿Qué pasó? Mateo me lo contó todo». Ricardo no se inmutó, pero una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla y se perdió en el laberinto de su piel. No hubo una gran confesión ni una escena dramática, solo un asentimiento lento y pesado, el colapso de un secreto guardado durante una década. En ese momento, Isabela lo vio por primera vez no como su carcelero o su mártir, sino simplemente como su padre, un hombre falible que había cometido un terrible error. «Te perdono», susurró ella, y al decirlo, se dio cuenta de que las palabras no eran solo para él, también eran para ella. El paquete era anónimo, envuelto en simple papel marrón, sin remitente. Isabela lo dejó en la oficina de correos como quien suelta un pájaro enjaulado. Imaginó su viaje a través de la ciudad, desde las calles vibrantes y ruidosas de la pequeña Habana hasta el corazón frío y financiero de Brickell. Vio el paquete cruzando el vestíbulo de mármol, subiendo en el ascensor silencioso, llegando a las manos de una nueva asistente que no sabría nada de la historia que contenía. Era un objeto humilde entrando en un imperio, una ofrenda de paz enviada al campo de batalla. Al dejarlo ir, sintió una ligereza que no había experimentado en toda su vida. Ya no era responsable del dolor de Mateo ni del de su padre, ni siquiera del suyo propio. Había contado su parte de la historia de la única manera que sabía. El resto ya no le pertenecía. Mateo encontró el paquete sobre su escritorio de ébano, una anomalía en su mundo perfectamente ordenado. Lo abrió con una curiosidad cautelosa, esperando documentos legales o una propuesta de negocios. Cuando 1900 vio el libro, se quedó inmóvil. Lo reconoció al instante. No era el ejemplar que él le había dado, sino otro, idéntico en espíritu pero renacido. Pasó los dedos por el lomo de cuero nuevo, sintiendo la solidez del trabajo, la dedicación, en cada detalle. No había ninguna nota, no la necesitaba. El libro era el mensaje. Era la respuesta a la pregunta que no se había atrevido a formular. Era el perdón, la comprensión y quizás una promesa. Se acercó al ventanal, sosteniendo el libro contra su pecho, y por primera vez en años, la vista de Miami desde su torre no le pareció el mapa de su poder, sino un horizonte lleno de una posibilidad que había creído perdida para siempre. Semanas después, Isabela estaba sentada junto a la ventana de un autobús que se dirigía hacia el norte, dejando atrás el perfil de los rascacielos de Miami. Había aceptado un puesto en una prestigiosa biblioteca de Washington, D.C., un trabajo que la había encontrado a ella, como si el universo finalmente estuviera conspirando a su favor. Su padre se había quedado en un pequeño apartamento tutelado, comenzando su propio y tardío viaje hacia la sanación. No sabía si volvería a ver a Mateo. Quizás su historia había sido solo eso, un clímax violento y necesario para liberarlos, a ambos. O quizás era solo el prólogo. No importaba. Mientras el sol se ponía pintando el cielo de colores que prometían un nuevo día, Isabela sonrió. Ya no era un personaje en la tragedia de otra persona. La página estaba en blanco, la pluma en su mano, y por primera vez en su vida estaba lista para escribir su propia historia.